¿Alguna vez te ha pasado que has dudado de ti justo en el momento en el que vas a tener que tomar una decisión muy importante en tu vida? Bueno, pues eso también me ocurrió a mí y mi nombre es Gris Rea y soy autora del libro Reconócete. Y esto me pasó durante mucho tiempo y haber encontrado la manera de desarrollar la confianza en mí misma fue como haber encontrado mi superpoder. Y hoy quiero compartirte estas claves que me ayudaron a mí para tener más confianza y también que pueden ayudarte a ti. Y bueno, este tema en especial ha sido uno de los retos durante diferentes etapas de la vida, de mi vida. Sin embargo, hubo unos muy decisivos y seguramente pues puedes tú identificarte en alguno de ellos. Esto es que cuando yo comencé a trabajar, pues yo literalmente pues no tenía como ninguna formación específica, era muy joven y no tenía ninguna formación específica con respecto a lo que me estaba dedicando en ese momento. Entonces, en realidad, mi confianza en mí misma iba con respecto a que yo podía hacerlo, a que yo sentía que eso era algo que podía aprender y solamente era sentirlo de esa forma. Obviamente me llevó a muchos temas de poder desarrollar y que también me di cuenta que tenía que estar aplicando y sobre todo que podía estudiar y mejorar en cada paso que yo daba. Entonces, esa confianza me llevó mucho a decir, bueno, puedo lograrlo, pero no fue hasta que terminó una parte de mi etapa de mi vida que decidí dar el siguiente paso a emprender y entonces aquí yo tenía pues muchas dudas obviamente sobre mí misma porque me enfrenté a clientes que no sabía resolverles muchas situaciones. Yo solamente sabía que quería emprender, pero no sabía cómo poder apoyarlos en algunas cosas pues de manera más profesional, específicamente en algo que me sucedió que fue dar una cotización. Yo jamás había hecho una cotización y no sabía ni siquiera qué significaba. Entonces, cuando me enfrenté a esa situación, me sentí pues que literalmente no sabía lo que estaba haciendo, que cómo me atrevía yo a hacer algo así, si ya hay grandes empresas haciendo todo esto y yo pensar que podía lograr pues el éxito conforme a ese emprendimiento. También dudé, por supuesto, muchísimo de mis capacidades, ¿no? Sobre, yo creo que apenas si estoy iniciando y yo quiero ya emprender en algo que no tengo todo el conocimiento. Entonces, eso me pasaba muchísimas veces y decidí profesionalizarme y a tener una carrera de arquitectura de interiores, justamente porque tenía algunas materias de lo que yo en ese momento estaba emprendiendo, que era ser visual merchandiser de algunas boutiques, de negocios, de tiendas de ropa, de tiendas de accesorios, inclusive hasta de mobiliario. Entonces, eso fue lo que yo me formé durante un buen tiempo y después quise emprenderlo, quise poder ofrecer mis servicios para cualquier tipo de boutique que estuviese llevando pues este tipo de negocio. Entonces, definitivamente ahí se fue uno de los momentos más importantes donde se me presentó como mi falta de confianza sobre lo que estaba haciendo. Me empecé a profesionalizar, empecé a adentrarme en mi carrera y me encantó y sobre todo pues empecé a expandir muchísimo el conocimiento. Y esto me ayudó a entender que había todavía, o sea, de lo que a mí me gustaba, había más cosas. Entonces, ¿qué sucedió aquí en especial? Pues que yo al terminar la carrera, yo sentía que quería ahora estar en el lado de arquitectura. Y cuando comencé a hacer esto, me pasó exactamente lo mismo. Es decir, volví a tener esta falta de confianza en donde yo decía, pero bueno, es que tampoco sé cómo construir, apenas será mi primer, mi primer proyecto para construir una casa, un negocio, un lo que sea, ¿no? Y volví a pasar un periodo donde tenía desconfianza en mí y sobre todo que yo sentía que tenía que aprender muchísimo más para poder hacer lo que yo hacía.
Y aquí es algo bien importante que te quiero compartir. Si tú te sientes identificada o identificado, que cada que vas avanzando te das cuenta que no sabes mucho, ¿no? Sobre algo y que te sientes con esta insuficiencia de poder compartir algún tipo de información, tu servicio o tu experiencia para con alguien más, es donde te puedes dar cuenta que también existe un autosabotaje. No significa que no te actualices, no significa que no te profesionalices. Lo que significa es que si eso te está reteniendo, es decir, te está haciendo que te detengas para dar el siguiente paso para adquirir esa experiencia, es entonces donde ahí puedes detectar que estás teniendo una falta fuerte de confianza en ti misma o en ti mismo. Entonces, justamente quiero compartirte estos tres claves o estas tres claves que tú puedes comenzar a dar esos pasos de confianza que a mí me sirvieron muchísimo para poder empezar a retomar como la pasión de lo que yo estaba haciendo y el para qué estaba haciendo esto. Y que de hecho eso los vas a poder encontrar en mi libro que es Reconócete, que justamente es algo que te voy a seguir platicando a lo largo de estos videos porque mucho me baso en mi historia y en los procesos que he llevado y sobre todo que he podido acompañar a más personas, porque este libro tiene una finalidad que es justamente reconocer todos esos procesos, todos esos elementos que han estado existiendo a lo largo de mi proceso y que me han podido apoyar a que el día de hoy esté haciendo este video contigo y compartirte pues todos estos tips, enseñanzas o pues anécdotas que inclusive te puedan pues servir a ti también. Entonces, primer clave que te doy para que tú puedas empezar a reconocerte, ¿no? Para que empieces a tener esta confianza en ti. Y bueno, esto es que tú seas brutalmente honesta y honesto contigo y comiences a detectar cuáles son tus talentos. Todos tenemos algo, todos somos buenos y buenas para algo. Entonces, aquí es importante que tú lo identifiques. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que sales de la media de lo que otras personas pueden lograr o hacer con respecto a ese tema? ¿Ok? Y esto en especial son las bases de la autoconfianza, ¿ok? Porque eso te va a hacer sentirte pues que tú tienes una virtud, un algo que ofrecer, un algo que no solamente te guste y te llene a ti, sino que puedas expandirlo, que puedas mostrarlo, que puedas ayudar con eso a más personas, ¿ok? Entonces puede ser desde que puedes leer muy bien hasta que puedes dibujar, hasta que puedes escuchar a una persona, puede ser muchas cosas que pareciera que no son tangibles en un servicio, pero que cuando vas encontrando el proceso que te va llevando a tu pasión o a la misión que tú quisieras llevar en esta vida, pues entonces te vas a dar cuenta que ahí está implícito pues esa virtud que tienes. En mi caso, por ejemplo, yo primero puedo detectar que desde mi niñez yo ya tenía un algo que a mí me gustaba muchísimo y que hoy en día lo sigo aplicando de manera pues inconsciente porque ahí está esa información. Y una de esas era que a mí me encantaba dibujar. Me encantaba, no tuve clases de dibujo de manera, o sea, como primer paso, sino simplemente mi padre me ayudaba y me decía, a ver, vamos a hacer este dibujo. Y entonces decía, pues replícalo, ¿no? Yo decía, ok. Y entonces tal cual, pues sin que lo calcara ni nada, yo empezaba a replicar ese dibujo y empecé a sentir que yo era buena en eso, ¿no? Y me gusta, y por ende me gustaba muchísimo. Entonces, eso era una cosa. Otra cosa que me encantaba y que de hecho yo invertía muchísimo tiempo en ello era poder leer, ¿no? Los libros que me compartía también mi padre. A veces me llenaban, pues, como una niña pequeña en vez de salir a jugar, que ya luego les estaré contando esa historia, en vez de salir a jugar, yo quería leer. Y porque me encantaba esos mundos fantásticos en donde yo decía, wow, esto existe y hay una historia, sobre todo cuando era pequeña conectaba mucho con la mitología griega y me hacía sentir como que era un lugar
que existió hace mucho tiempo, aunque tal vez yo todavía no tenía tanta conciencia de ese tiempo, ¿no? De cómo existió la historia, pero me gustaba saber que existían estos espacios o estas personas inclusive. Y mi sueño era siempre eso, ¿no? Que pudiera yo como conocer estos lugares en donde se narraban las historias. Entonces, ¿qué tan importante es detectarlos? Tal vez no siempre vas a tenerlos en todo tu desarrollo, pero definitivamente cuando ya empiezas a tocar tu propósito, la misión que tienes, sí o sí están implícitos. En mi caso, pues el día de hoy, al día de hoy, yo puedo apoyar, y de hecho esa es parte de mi misión, de las más importantes, que es apoyo a líderes, a emprendedoras, empresarios, dueños de negocio, ¿no? Coaches, terapeutas, no sé, profesionales de la salud, de las ventas, etcétera, a que puedan escribir su primer libro. Y no solamente que lo escriban, no solamente el proceso, sino también la parte gráfica, el diseño, la materialización de su libro. Y esto es algo fuertísimo que cuando lo conecté, que de hecho también está implícito aquí en Reconócete, me di cuenta qué tan importante es conocer también nuestra historia y que tengamos esa valentía de decir, bueno, ¿qué era eso que me divertía tanto? ¿Qué era lo que yo sentía que era muy buena? Y que hoy hagas conciencia y reconozcas que hoy lo estás tal vez llevando a cabo. Y si no lo estás llevando a cabo, ¿por qué no lo estás llevando a cabo? O sea, ¿qué hay que te está impidiendo el que tengas acceso a esa conciencia o a esa sabiduría que ya está dentro de ti? Entonces, sería la primer clave. Detecta muy bien estos talentos y estas virtudes, ¿ok? Ahora, otra cosa importantísima que es entrenar nuestro diálogo interno, porque, ok, puede que nos demos cuenta y que sepamos muy bien cuáles son nuestros talentos y nuestras virtudes, pero pensamos que no somos suficiente, que ya hay muchas personas que lo hacen mucho mejor que nosotros, que no somos profesionales, que cómo me van a pagar por eso, que, pues no sé, tantos elementos de comparación principalmente que nos llevamos en ese diálogo interno que yo no puedo, yo no sé, y estas cosas de verdad deterioran demasiado nuestra confianza. A veces ni siquiera es que te lo diga alguien, tú sola o tú solo, te lo estás compartiendo todos los días a cada momento. Inclusive, ¿no? Alguien puede hacer un comentario como, ay, no me gustó tal cosa, e inmediatamente nosotros pensemos como, no lo hice bien, no fue bueno, no supe hacerlo, o no fue suficientemente claro, o mis servicios no valen lo que estoy compartiéndoles de inversión, ¿no? Por lo que doy, etcétera. O sea, tantos casos que de verdad he escuchado por medio de, pues, mis clientes y mis estudiantes sobre el tema de la marca personal y justamente escribir un libro. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que le estamos dando valor a nuestra vocecita interna, que seguramente por ahí han escuchado, y si no, pues díganme, coméntenlo, porque podemos hablar sobre ese tema de la vocecita interna, que a veces le damos demasiado poder, en vez de nosotros hacer de manera consciente una comunicación más asertiva para con nosotros mismos, y esto mismo nos va a apoyar a que al momento de expresarlo en un video, en un uno a uno, en nuestros talleres, en nuestros cursos, con nuestros clientes, etcétera, nosotros podamos tener pues una mayor certeza también al poder comunicar. Entonces, aquí es importantísimo que detectes también cuáles son esas palabras o frases que te has estado repitiendo durante mucho tiempo. Y bueno, ya en un trabajo de inclusive de sanación personal, que te lo recomiendo ampliamente, es que tú detectes de dónde viene, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz de esa oración, de esa frase? ¿Quién fue esa persona que inclusive tuvo pues demasiada autoridad en lo que te dijo en ese momento, que se quedó pues en esa reprogramación y que hoy no necesitas que nadie más te la diga, tú sola y tú solo te lo estás compartiendo? Entonces, esto es importantísimo, que detectemos cuáles estas palabras y que las transmutemos o las sustituyamos por palabras conscientes. En vez de decir, por ejemplo, no puedo, pues entonces
Dices, ok, voy a dar el primer paso para poderlo hacer. ¿Ok? O sea, no quiere decir que a veces es como este tema del compromiso, ¿no? De decir, es que no sé si puedo llegar hasta ese punto, pero lo importante cuando vas a dar un primer paso, cuando vas a emprender algo, ya sea un negocio o simplemente un proyecto, una acción de algo, es que no sientas inmediatamente el compromiso completo, sino que te des cuenta que dando el primer paso también te vas a dar cuenta si eso es algo que tú quieres o simplemente, pues, no sé, llegó a ti para que tú pudieras tomar esta decisión de si quieres tomar este camino o el otro, ¿no? O estar en donde estás en este momento. Entonces, estos pasos nos van a dar mucha claridad, que de hecho es parte de esta, esto crucial que les quiero compartir. La claridad, la confianza y la conciencia nos dan un poder mucho mayor, ¿ok? Entonces, clave número 3. Estos justamente son estos pequeños pasos, ¿ok? Que no sientas que la vida tiene que estar con grandes pasos y que entonces pases de el punto A al punto Z, ¿no? Eso no es factible, lo puedes hacer y inclusive le ha llegado a muchas personas como por ejemplo cuando dicen que no tienen dinero, ¿no? Y de repente se ganan la lotería y entonces de un paso cero, vamos a decirlo así, llegaron a un paso 1000. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Pues bueno, claro, hay muchas historias sobre esto que te dicen. Normalmente las personas que no están preparadas en cuestión de conocimiento administrativo y demás, de tener este tipo de bendiciones, pues entonces inclusive se empieza a convertir en algo muy retador en vez de sentirlo como una bendición, ¿no? Porque entonces es saber cómo invertirlo, a dónde empezar a poner foco, cuáles son los primeros pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pasan estas cosas, sí pasan, pero cuando tú empiezas a dar estos pasos conscientes, eh, estos primeros pasos, porque son así estos primeros pasos, tú vas a comenzar a tener pequeños logros y estos pequeños logros te van a dar esa sensación de que puedes hacerlo, de que si tú te sentías como en la clave anterior, ¿no? Con esa voz que te estaba diciendo todo el tiempo que no podías y ahora dices, voy a dar el primer paso para intentarlo, para llegar a algo o llegar a eso que yo quiero o esa meta, entonces te van a dar pequeños momentos de satisfacción y entre más repetición tengas de esto, o sea, entre más repitas el logro, vas a empezar a reprogramar eso que antes habías dejado como una reprogramación de no puedo, porque te vas a dar cuenta que sí puedes, solamente que en un paso a paso, en un paso a paso. Entonces, estos tres elementos o estas tres claves que te comparto el día de hoy parecieran súper básicas, ¿no? Y hay una frase muy importante que te quiero compartir y que también me ha ayudado mucho a entender estas cosas, ¿no? Y que dicen, las cosas fáciles de hacer también son fáciles de no hacer. Entonces, no porque sea algo práctico o que pareciera sencillo, demerites el valor que tiene al momento de llevarlas a cabo. Comienza a hacerlas así, tan básicos. Si lo ves tan fácil, pues hazlo, no pierdes nada. No pierdes nada porque al contrario, estás yendo hacia el lugar donde tú quieres ir, no hacia donde la vida te lleve. Entonces, bueno, pues este es mi primer video con respecto a cómo desarrollar confianza en nosotros mismos. Y recuerda que la confianza no es una ausencia del miedo, ¿ok? Simplemente es avanzar a pesar de que tengas ese miedo, a pesar de que tengas esa incertidumbre. Y cada pequeño paso que tú vas dando, de verdad, cada paso, por muy pequeñito que tú sientas que des, es esa semilla que te va a demostrar que sí puedes hacerlo. Y cuando te des cuenta, de hecho, vas a voltear y vas a decir, wow, ya avancé todo eso, no me había dado cuenta. Comúnmente en mis grupos, en los talleres y en las comunidades en las que voy llevando a cabo, eso sucede. No se dan cuenta hasta que ya voltearon dentro de un año y dijeron, ¿en qué momento llegué aquí? ¿Cómo le hice para dar estos pasos hasta acá? Y porque, bueno, ahí también se los voy a ir platicando en otro próximo video,
qué tan importante es tener una comunidad, un entorno que te permita desarrollarte en todo esto, ¿ok? Y bueno, pues déjame en los comentarios cuál de estos 3 pasos te gustaría aplicar pues ya en esta semana. Nos vemos en un próximo video.